Ok. Para escribir no hay reglas. Es lo primero que tienen que saber. Hay ciertas estructuras que han sido puestas como guía, sin embargo, no es una regla fija que tiene que seguirse todo el tiempo. La escritura es un proceso creativo y como tal no se puede poner limitaciones. Llegó un tiempo durante la historia en la que se limitó bastante la manera en la que se escribía por cuestiones religiosas, por cuestiones estatales, ¿no? Entonces se pusieron normas, se hicieron reglas para un poco como que clasificar el tipo de escritura. Sin embargo, durante las épocas, sobre todo moderna y contemporánea, se fueron rompiendo muchos de estos esquemas de escritura, donde se tomaban las normas que estaban puestas para ciertos tipos de escritura y se utilizaban en otros. Es por eso que muchos de los textos que tenemos son una mezcla entre lo... Perdón, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? A menos que levante la manito para participar, porque como que hay interferencia. Gracias. Entonces, tenemos un texto de no ficción que utiliza elementos de la ficción, ¿no? Y viceversa. Eso es lo que va a complementar los textos que nosotros vamos a hacer. Entonces, un poquito para meternos ya en el tema. Al momento de escribir, de hacer cualquier tipo de texto, a cualquier tipo de texto en realidad se le llama escritura creativa. ¿Listo? Sobre todo y va más dirigido al tema de la ficción, pero no excluye algunos textos de no ficción que vienen a ser las memorias, las crónicas, los recuentos, ¿no? Entonces, para poder realizar una narración creativa, nosotros tenemos ciertos componentes que dan base a nuestro texto, ¿no? Todo texto empieza con una idea inicial. No existen ideas ni buenas ni malas. Lo importante es qué es lo que vamos a hacer nosotros con las ideas, con la idea principal, ¿no? Cómo la vamos a tratar dentro de nuestro texto. Se puede empezar un texto desde la idea más sencilla. No tenemos que pensar en lo mejor, pucha, mi idea puede ser crear un texto de diario, así como Diario de Ana Frank, ¿no? De memorias, que se llama así. Eh, como base, el día que me fui a tomar un café a una nueva cafetería que nunca había visitado. Y sucedió algo que yo no esperaba que sucediera. Por ejemplo, qué sé yo, la, la persona que atendía el bar hizo recordar a una persona que había conocido hace mucho tiempo atrás. En base a esta idea tan simple, tan sencilla, nosotros podemos dar nacimiento o empezar a crear una historia bastante compleja. Entonces, no hace falta que nos compliquemos, que pensemos en la idea más complicada para crear una historia. Un buen libro no se trata de qué tan interesante es la idea principal, sino cómo vamos a darle tratamiento a esta idea y a las ideas que están relacionadas a ella dentro de nuestro texto. Entonces, como dice aquí, lo importante es que exista armonía entre lo que se cuenta y cómo lo estamos contando. Esta idea es la que se va a convertir en el esqueleto de nuestro texto. Además, el siguiente componente es la relación entre las ideas. Sabemos que de la idea principal siempre existen ideas secundarias, ¿no? Entonces, son necesarias para poder dar avance a nuestro texto, porque estas ideas secundarias van a expandir en la idea principal y todo lo que conlleva, como si fuera la raíz de un árbol. No sé si han dado cuenta que un árbol empieza, el tronco baja hacia la tierra y debajo de la tierra nosotros vemos cómo se separan un montón de raíces, ¿no? Todas esas son las ideas secundarias, todas igual de importantes para construir el texto, que viene a ser el árbol, ¿no? Muy bien, entonces es importante considerar que aunque tengamos dentro de nuestro texto todas las ideas que nosotros consideramos importantes, no se debe perder la idea principal, porque el lector o la lectora o el lectore tiene que darse cuenta de cuál es el punto al que nosotros queremos llegar. Es el hilo que va a llevar de inicio al final de nuestro texto, ¿no? Como lo pongo aquí, perder de vista la idea principal es como tener un carro en marcha que no tiene piloto. No hay manera de conducirlo. Vamos a ver, el carro está haciéndose así y está yendo por todo lado menos por donde tiene que ir, ¿no?
Entonces es súper importante que tengamos en cuenta, a pesar de que hagamos expansión en las ideas relevantes, que sigamos la idea principal y el camino que nos traza, ¿no? Siguiente, una vez que tengamos nuestra idea principal y tengamos una idea de a dónde queramos llevar las ideas secundarias, tenemos que empezar a hacer el desarrollo de esta idea. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro lector tenga claro el significado y el sentido de esta idea. Por lo que vamos a dar argumentos, vamos a poner ejemplos, vamos a dar definiciones, vamos a brindar contexto. Entonces, ¿cuál es nuestra herramienta más primordial aquí? La imaginación. Imaginar, y es una frase que a mí me gusta mucho, imaginar es sentir una idea como algo vivo para plasmarla en el papel después. No quisiera sonar como que muy arrogante, pero nosotros somos básicamente como los artistas visuales, solo que en lugar de pintar la idea con imágenes, pintamos con palabras. Y es algo súper importante comprender la belleza de este proceso creativo, porque muchas veces nos metemos tanto en el si estoy escribiendo con errores o sin errores ortográficos, si se ve bonito el texto por fuera, en realidad de fijarnos en el contenido y disfrutar del proceso que es escribir, de vomitar todas nuestras ideas en el papel, ¿no? Es un proceso liberador, además, excelente, ¿no? Para poder hacer el desarrollo de idea, entonces hay unas recomendaciones que les voy a dar aquí que son bastante útiles. En primer lugar, anotar todo lo que se conozca sobre el tema del que se va a hablar. Todo lo que yo sé, no importa de qué voy a hablar. Si voy a hablar de mi vida, obviamente voy a tener mayor conocimiento de lo que voy a contar. Pero si voy a hacer una historia de ficción, a lo mejor, y la quiero ambientar el periodo de la Edad Media, tengo que hacer una investigación, ¿no? Voy a anotar todo lo que yo sé y luego lo que no sé lo voy a ampliar, voy a buscar información de lo que me es difícil comprender o entender. Esta etapa de la investigación puede ser la más tediosa y es definitivamente la más larga, porque es meterse a internet y buscar información, y no solamente información cualquiera, sino que tiene que ser información fidedigna para que nuestra historia sea creíble, porque para eso es lo que queremos nosotros escribir, ¿no? Contar. El punto de contar una historia es que otros se lo crean, ¿no? Ya sea ficción o sea no ficción. El siguiente punto es elaborar un esquema con toda la información reunida. Yo recomiendo usualmente para textos, para todo tipo de texto, hacer una línea de tiempo con el hecho que va a desencadenar nuestra historia hacia el hecho con el que va a culminar. Definitivamente, eso es un proceso de tratar. Es muy probable que el momento en que yo esté estableciendo estas acciones no sepa muy bien cómo terminar la historia, y eso está bien. Lo importante es que se haya iniciado esta línea del tiempo. Otros artistas, otros profesores de escritura consideran que en lugar de una línea de tiempo se sigue un esquema circular que se llama el viaje del héroe, ¿no? Que inicia con la introducción hacia el mundo del problema, hacia el mundo del héroe, y se va avanzando con el paso hacia este otro mundo donde se desarrolla la trama principal, culmina con el punto álgido, el punto cumbre de la historia, donde el héroe se enfrenta al villano y finalmente regresa a su propio mundo con conocimiento y con la victoria, ¿no? Y esto se puede trasladar en un contexto sumamente fantástico como en un contexto sumamente realista. En el caso de que queramos escribir un romance, ya no vamos a poner un villano personificado, ¿no? Una persona que viene a ser el obstáculo, sino vamos a poner otras situaciones que hagan, entre comillas, de villano, ¿no? Lo importante es que las cosas en común con esta línea del tiempo o con el círculo que es el viaje del héroe es que siempre hay puntos importantes que se tienen que marcar. Son acciones que marcan el ritmo de la historia. Sea grande, sea un libro de 500 páginas o sea un texto de 2 páginas. Es importante siempre seguir un esquema de los hechos.
Obviamente, lo siguiente va a ser escribir un borrador del texto sin fijarnos en una estructura, gramática, sentido, etc. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de levantar la manito o poner en el chat, porque sí estoy pendiente al chat. Eh, Así que si tienen alguna pregunta o algo, por favor, mándenlo por chat o cualquier cosa, levanten la manito para poder darles el paso de la palabra. Muy bien, entonces, vamos a escribir lo que es el borrador del texto sin fijarnos en la estructura, gramática y sentido. Vamos a sentarnos y vamos a vomitar todo sobre el papel. A escribir, 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 escribir sin parar. Sin fijarme si estoy escribiendo bien una palabra o no, si estoy poniendo comas, si es que he puesto espacios, si es que... Lo importante es no interrumpir el proceso creativo. Una vez que yo haya terminado mi borrador, es ahí cuando recién vamos a hacer la revisión. Hay una frase que dice Neil Gaiman, que es autor de Coraline, que dice que el segundo borrador es donde nosotros, como escritores, vamos a pretender que sabíamos qué es lo que estábamos haciendo en el primer borrador, que teníamos alguna idea remota de qué es lo que iba a suceder en el primer borrador que escribimos. Y hay algo que me ha pasado como escritor, que también compartido con otros escritores que les sucede, y es que nuestros personajes, incluso estén basados en nuestra vivencia, nos sorprenden dentro del mismo texto, llegan a cobrar vida y podemos trazar el camino de que no, mi personaje va a ir a hacer esto, esto y así, y finalmente el personaje y su propia personalidad, la identidad que se ha hecho, nos dice no, porque eso no es lo que haría el personaje, no, voy a hacer otra cosa. Y en medio del texto cambia completamente la historia y la línea de tiempo. Es completamente normal y es algo de realidad que se espera que suceda, porque si te sucede quiere decir que tu historia está teniendo corazón, está teniendo vida propia y te convence a ti, va a convencer a otros, ¿no? Muy bien. Para el siguiente punto, lo que vamos a hacer después de tener nuestro primer borrador es corregir la organización y el modo de expresar la información que tenemos. ¿A qué se refiere con organización? Nos vamos a dar cuenta, una vez dada la lectura, que hay algunos hechos que van a ir antes o van a ir después de donde los habíamos puesto, por el tema de este, dar una idea, ¿no?, al lector, de que no se pierda en la hilación de lo que estamos contando. El siguiente punto es tomar en cuenta que la calidad es mejor que la cantidad. No se expone mejor una materia quien lo hace con mayor extensión, porque es posible que escribamos mucho y no digamos nada. Nuestras palabras, el peso de las palabras en un escrito es enorme. Y hay muchas veces en las que podemos decir algo con 3 palabras o podemos decirlo con 20. Y es muy posible. Hay muchos textos que han llegado a mí como editor en los que reviso y hay 5 párrafos enteros, y sin mentirles, 5 párrafos enteros donde no están contando nada. No se dice nada. Hay un montón de palabras que están ahí puestas, pero no transmiten nada. Ni una acción, ni un mensaje, ni un pensamiento, ni una emoción, no transmiten nada. Están ahí como para llenar el espacio. Y suele pasar porque estéticamente vemos que son palabras bonitas, que se ven bien en nuestro texto. Sin embargo, es importante considerar que hay que imprimirle calidad a nuestro escrito, ¿no?, sea cual sea el tipo de texto que vamos a realizar, incluso en los poemas. Ok. El siguiente punto es que una vez que hayamos polido los textos borrador, que son varios, un texto puede tener de 2 a 20 borradores o más, ¿no? Usualmente el proceso de revisión es bastante extenso y siempre hay alguna cosa que queremos cambiar. Entonces, va a haber varios borradores y eso es completamente normal. Una vez que se tengan todos estos borradores y estemos contentos con la pieza de texto que tenemos, se escribe el texto definitivo empleando el vocabulario adecuado. Y ahí es donde tenemos que cuidar el estilo y la gramática. ¿Listo? Ahí es donde sí tenemos que fijarnos qué es lo que estamos diciendo, a quién lo estamos diciendo, ¿no? Hay algo súper importante en los textos también que me han llegado, y es que a veces utilizan personajes, sobre todo para literatura juvenil,
personas mayores, ya estamos hablando de 30 a 35, 40 años, incluso 60 años, escriben sobre la adolescencia, 11, 15 años, y escriben como si el niño de 15 años tuviera la experiencia de una persona de 60, ¿no? Y tienen un lenguaje súper académico, súper complicado, súper así, ¿no? Y está perdiendo de vista el contexto que nosotros estamos llevando a la persona que nos va a leer. Porque una persona, un adolescente de 15 años no habla de esa manera, no habla académicamente, no está diciéndonos, gracias Viviana, no, una persona de 15 años no te va a decir exorbitadamente, por ejemplo, esa palabra no la maneja una persona de 15, no lo va a decir en su lenguaje diario, cotidiano. Y usualmente nosotros como escritores queremos que algo suene bien, queremos colocarlo dentro de nuestro texto, y me incluyo porque me ha pasado, en todas las revisiones que he tenido que eliminar un montón de palabras que no van con el lenguaje del personaje, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, y esto es algo que ha pasado, presentan el texto de una persona que es trabajadora sexual, y cuentan en el mismo texto que esta persona trabajadora sexual nunca ha tenido una educación. Ha llevado con las justas una educación primaria muy básica que no ha sido terminada porque estaba en un contexto de calle en la que se vio forzada a trabajar desde que tenía los 7 años. Entonces, esta persona que está en contexto de calle, que ha crecido así, que no ha tenido acceso a literatura, que no ha tenido acceso a educación, entonces no va a tener un lenguaje complejo, va a tener un lenguaje básico y sobre todo va a tener un lenguaje de calle, porque es ahí donde se ha criado. Y no es una cosa mala evidenciar este tipo de vivencias. ¿Qué es lo que está mal? Que vamos a evidenciar, tenemos la idea de evidenciarlo y fallamos completamente en el texto porque estoy utilizando palabras que provienen de un contexto académico, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede eso? No es malo porque vamos a quitarle visibilidad a la persona, sino no va tanto por ese lado, sino va por el lado de la credibilidad del texto. Nuestro lector no va a entender, no lo va a ver, no lo va a ver creíble que una persona que haya tenido esa vivencia vaya a hablar de esta manera. Vamos a hacer un paradigma dentro del mismo texto y algo no va a cuadrar, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cuidado con eso. Finalmente, el último punto, y es algo que muchos escritores me han consultado, es cuando le doy el título a mi texto. El título es lo último que se coloca, lo último, al final. A ver, para ver lo del texto, dice, es lo que se dice verosimilitud de sus personajes y historias, no es verosímil que... Exactamente, no es verosímil que los adolescentes hablen así o personas... Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Y si yo, por ejemplo, como escritor, quiero hablar de un contexto del que yo no he vivido, entonces tenemos que tener la etapa de investigación. Ahora, ahí quiero hacer un punto importante antes de responder la siguiente pregunta. Eh, y esto va directamente con lo que se está hablando en este módulo sobre literatura trans. Muchas personas cis hablan y quieren contar la experiencia de personas trans, pero como lo dijo Santi en una de sus sesiones, es necesario que nosotros tengamos medidas súper especiales y concisas sobre cómo tratar la literatura, este tipo de temas trans, para no eliminar o quitar visibilidad a ciertos aspectos súper importantes que vivimos con nuestras identidades. Lo mismo pasa con una persona hetero que quiere escribir sobre una vivencia homosexual. O sea, hay ciertas pautas que uno tiene que seguir, el respeto que hay, ¿no? Y eso, usualmente yo personalmente, ojo, personalmente yo opino que no deberíamos tratar de escribir una vivencia que no hayamos tenido, ¿m? Porque a pesar de que nosotros intentemos hacerlo lo más respetuoso posible, parte, y de hecho esto sucede en todo tipo de arte que se crea, parte de nuestra vivencia, parte de nuestro modo de pensar, se filtra en nuestro texto. Y lo mismo sucede con, y ojo, no voy a iniciar este debate, no quiero que hablen de este tema, solamente lo voy a poner como ejemplo porque es un debate muy extenso y no vamos a tener tiempo. Pero por el tema del, por ejemplo, que van a cancelar el Pepe Le Pew por acoso, y hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? Y
hay un tema súper importante ahí, y es que la vivencia de la persona que ha creado esto, la creencia en sí de que el acoso está bien, se desliza dentro de la misma creación, de la misma serie, de la misma animación en este caso. Entonces, lo mismo sucede con nuestros textos. Por eso yo personalmente opino que no podemos escribir de una vivencia que nosotros no hayamos vivido personalmente, ¿ok? Pero esa es mi opinión personal. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento entraría el trabajo de un editor? Un editor eh, se aparece cuando se tiene ya el último borrador, no el texto final, porque el autor va a hacer varios borradores respecto al contenido de la historia. Cuando es donde el editor va a tomar el punto, la batuta, es cuando se trata de comunicar esta historia ya creada por el escritor al público. ¿Por qué? Porque el escritor, dentro de su idea, va a decir, no, yo quiero escribir este texto para tal tipo de personas, pero a lo mejor, porque recién estoy escribiendo este texto, yo no tengo contacto con el público, no tengo la experiencia de cómo llevar este mensaje de manera correcta. Entonces el editor que sí lleva con estos textos, usualmente cuando se trabaja en una editorial, se trabaja ciertos géneros literarios por editorial porque tienen ya experiencia con el mercado, ¿no? Y esto es más a un tema de mercado, porque estamos hablando del trabajo editorial es meramente estético y para llevar que el mensaje se entienda. Te voy a corregir algunas frases porque esto no se puede utilizar, porque el público no lo va a entender, no porque está prohibido, sino porque no lo va a entender. Te voy a corregir esta estructura porque lo que estás poniendo aquí, el tiempo que estás escribiendo, está incoherente con el tiempo que estás escribiendo antes. Usualmente empezamos un texto escribiendo en pasado y terminamos hablando en presente, y es una cosa que sucede muy... El editor se va a dar cuenta de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el trabajo del editorial o del editor es ya cuando se haya establecido bien la historia y cuando se hayan hecho bien los personajes y cuando se tenga ya casi el último borrador. ¿Listo? El trabajo del editor sí o sí tiene que estar así, súper atado con el trabajo del autor. Y de hecho que tienen que estar en constante comunicación porque el editor puede ver que se tiene que hacer algunos cambios por su conocimiento, pero hay veces en las que el autor ha hecho ciertas modificaciones en el texto a propósito, como para llevar un mensaje que es parte de nuestro texto, ¿no? Entonces, para eso es. Eh, Viviana dice lo mismo, que sí está de acuerdo conmigo. Exactamente, sí. Violeta dice que hay que ser testigo privilegiado de nuestros existos, definitivamente. Un corrector de estilo es un editor que se refiere a corregir el estilo. Un editor, de hecho, el equipo editorial, porque es un equipo, un equipo editorial se encarga de hacer una corrección gramatical, una corrección ortotipográfica, una corrección estructural y una corrección de estilo. En lo que se refiere, lo que me pregunta Salaín sobre una corrección de estilo, sí, viene a ser parte del grupo editorial. ¿Listo? Eh, Hay varios editores que se especializan en varias cosas. Yo, por ejemplo, hago corrección ortotipográfica, gramatical, corrección de estilo y todo, pero es necesario varios ojos. ¿Listo? Entonces, hay gente que se especializa solamente en corrección de estilo. ¿Y qué es lo que hace este corrector de estilo? Es ver a qué público te vas a dirigir y corregir el discurso, ¿no? Utilizar la palabra correcta para dirigirse a esta población. Si yo voy a escribir un texto a una población altamente académica, es usual que se utilice un texto con alta palabra académica. Imagínate que el escritor no tiene tanto dominio de la palabra académica. Y esto es un ejemplo bastante extremo, ¿eh? Pero, por ejemplo, no tiene dominio de la palabra académica y lo que hace es, escribir de lo que sabe. ¿Qué hace el editor y el corrector de estilo? Es cambiar este texto, ¿no? Lo mismo pasa al revés. Una persona altamente académica quiere hacer llegar una investigación a un público en general y obviamente los términos que utiliza son demasiado complicados y es que no es algo que se domina en el día a día. ¿Qué es lo que va a hacer el corrector de estilo? Traducir, entre comillas, el texto a un lenguaje mucho más accesible al público al que va dirigido el texto. ¿Sí? Continuamos porque ya me queda media hora y quiero darle la mayor cantidad de tiempo al análisis, ¿no? Entonces, siguiente punto, nuestros personajes. No quiero dejar en claro que nuestros personajes no tienen que seguir modelos o estereotipos. Nuestros personajes deben ser completos, redondos, o como dicen en inglés, round characters, ¿no? Tienen que tener 360 de complejidad y de vivencias, así como nosotros,
¿no? Nuestros personajes tienen defectos, virtudes, experiencias que les enseñaron a hacer, que les forjaron su personalidad. Tienen sueños, tienen metas y tienen deseos. Y estos últimos tres son súper importantes para el desarrollo de nuestra historia, ¿no? Los personajes tienen que ser de múltiples dimensiones y tienen que ser con relieves, ¿no? Para que se pueda sentir, y lo mismo va con el tema de la verosimilitud, ¿no? Verosimilitud, palabra difícil decirla rápido. Eh, Darle esta verosimilitud a nuestro texto. Para que puedan desarrollar la historia, tenemos que dotarles de una motivación y un objetivo al que van a desear lograr con todas sus fuerzas. ¿Cuándo vamos a empezar a avanzar nuestra historia? Cuando vamos a ponerle obstáculos a esta persona, a este personaje principal, para que no llegue a su objetivo. Entonces, por eso es importante ponerles un deseo, una motivación fuerte. Porque si yo le pongo un obstáculo y le pongo otro, tengo que tener la certeza de que a pesar de todos esos obstáculos, por muy difíciles que sean, nuestro protagonista va a seguir luchando para llegar ahí. ¿Ok? Y esto sucede tanto en caso ficción como en caso no ficción, porque los obstáculos, en nuestro caso de una memoria, los obstáculos nos lo pone la vida misma, ¿no? Me pone un obstáculo, me pone otro, y lo que yo voy a hacer es hacer un recuento de esto. Es importante que recordemos que ningún otro personaje en ningún momento de la historia puede estar por encima de nuestro personaje principal, ya que vamos a perder la hilación del texto y vamos a confundir a los lectores. Si yo estoy hablando de Pepito y en el medio del texto Juanita se hace más relevante, entonces no estoy tratando bien la historia. Si Juanita siempre fue relevante para toda la historia, entonces ella es un personaje principal. No tengo por qué meter a Pepito si es que Pepito va a dejar de tener el protagonismo a la mitad de la historia. ¿Ok? Súper importante que hagamos una evaluación de los personajes y qué roles les vamos a dar en nuestra historia. Tanto los personajes que tienen más peso como los que tienen menos peso, que son los personajes secundarios o los que aparecen espontáneamente, deben tener una historia personal y una serie de relaciones dentro del relato. Incluso los personajes que aparecen espontáneamente tienen que tener un objetivo importante e irreemplazable dentro de nuestro texto. Es decir, si yo elimino, siempre tenemos que hacernos la pregunta, si yo elimino este personaje, ¿la historia tiene sentido? Incluso si es el personaje más mínimo, la vendedora de papas que le dijo que no podía caminar por ahí, por ejemplo. Esa vendedora de papas tenía que existir en ese momento, y si yo la saco, todo mi texto pierde sentido, porque si ese personaje se le dice que no puede caminar por ahí y camina por ahí de todas maneras, está haciendo una decisión que va a tener una consecuencia más adelante en el relato, ¿no? Entonces, es importante que se escriba este contexto, ¿no? Como por ejemplo, tampoco me quiero desviar mucho, porque como les he dicho, este tema es bastante complejo y es necesario un taller entero, porque cada uno de estos conceptos, créanme, es una unidad, les estoy dando lo más básico, porque cada uno de estos conceptos es una unidad en un curso de escritura, una unidad completa, ¿no? Muy bien. Entonces, componentes de la narración creativa, seguimos. Otra parte súper importante de nuestro texto es el argumento, que viene a ser el resumen de los aspectos más importantes de la historia que narramos. Aparecen las complicaciones, aparece la intriga, se va construyendo poco a poco la trama. Son todas las acciones que van a suceder dentro de nuestro texto que van a llevar a nuestro personaje desde el punto A hasta el punto B, que es el final, ¿no? Se juega con el tiempo, la voz narrativa y el punto de vista. El tiempo, pasado, presente, futuro, la voz narrativa, que viene a ser primera, segunda persona, tercera persona, que viene de acuerdo al punto de vista, ¿listo? ¿Quién está contando nuestra historia? Parte de la voz narrativa también es el carácter de la persona de nuestro personaje, ¿no? En el caso de que sea un texto de no ficción, como vamos a ver el tema de la crónica, nuestra persona somos nosotros, ¿no? Y yo tengo una voz. La manera en la que yo hablo, mi actitud, mi personalidad, imprime en el texto una voz narrativa. ¿Ok? Entonces, puedo ser una persona bastante tímida, bastante sensible, y eso se va a notar en el texto, como también puedo ser una persona de carácter fuerte, y así se va a notar en mis palabras y la declarativa y las acciones y cómo voy a hablar, ¿no? Eso es importante tener en cuenta también en el texto, súper, súper importante. La voz narrativa le va a dar también credibilidad a nuestro texto. ¿Mm?
Contexto, dice, es importante prestar atención a las pistas contextuales que daremos en nuestro texto. Esto va a crear un ambiente que va a ayudar a nuestros lectores a que se sumerjan dentro de la historia. Usualmente me llegan textos a revisar que tienen muy buena hilación de texto, hay muy buen diálogo, pero no hay contexto. No hay un escenario. Yo no sé dónde están sucediendo estos hechos. ¿Y qué es lo que sucede? Que el buen diálogo y la buena narración se pierde. Se pierde completamente porque yo no encuentro dónde estoy. Si quiero identificarme con el personaje que está viviendo en la calle, está en situación de pobreza y tiene que dar servicios sexuales a alguien, tengo que saber dónde está. Tengo que saber cuál es su contexto. Si yo pongo a un personaje que está viviendo una experiencia traumática en su vida, ¿dónde está viviendo esta experiencia traumática? Porque si no coloco dónde dentro de la mente del lector, entonces mi lector no se va a identificar con el personaje, va a decir, ah, pobrecito, ya, siguiente. ¿Entienden? Entonces el contexto es súper, súper vital a la historia. Y puede ser un contexto físico como el escenario, el tiempo, que tiene que estar considerado, o puede ser también un contexto emocional. ¿En qué posición emocional se encuentra mi personaje? ¿Está bien de ánimos? ¿Está en depresión? ¿Está en ansiedad? ¿Dónde está? ¿En qué momento de su experiencia emocional se encuentra? ¿Ok? Listo. Esto debe estar enlazado a los personajes de manera intrínseca, tanto que no sea posible el avance de la historia si no se explica el contexto. Y es lo que les decía. Usualmente empezamos un texto, tenemos un texto y nos olvidamos de dónde están parados, dónde se desarrolla, si en la calle, si en la casa, si están bien, si están mal, si se pelearon o no. Olvidamos eso en favor de las palabras bonitas, del desarrollo del diálogo y no tenemos una buena narración, ¿no? Como les estaba comentando, el diálogo. El diálogo representa una manera distinta a los diálogos, se presenta dentro de un texto de manera diferente a lo que se presenta en la vida real. Cometemos el error, y esto también lo veo como editor, de presentar un diálogo escrito como si fuera de la vida en la calle. Y no es igual. ¿Qué es lo que pensamos? Que como escritor, si yo le pongo, dijo tal, me voy a caer, algo así, ya está, genial, se entiende el texto, se entiende el diálogo, y no es así, porque quitas credibilidad a la historia, ¿no? Entonces, para escribir un diálogo en texto hay que utilizar frases significativas y hacer referencia a los personajes implicados en la historia, para que el lector se pueda ubicar. Muchas veces también me ponen un diálogo entero y no incluyen, no dicen quién persona dijo qué, sobre todo cuando hay más de 5 o 6 personas dentro del mismo contexto. Yo no sé quién dijo qué y me pierdo en el texto, y ¿qué es lo que hago? Paso a la página. Perdemos el interés de nuestro lector. Y eso es un suicidio literario, completamente. Perder el interés del lector es suicidarse literariamente. Si no, no hay base. Si nosotros escribimos y nadie nos lee, entonces, ¿para quién escribimos? Incluso si perdemos nuestro interés en un texto propio, es peor todavía porque, o sea, así de mal estamos escribiendo. Y no es por el tema de que yo no sepa escribir y no lo voy a hacer nunca, sino que no me doy el tiempo de revisar estos detalles. Y esto es súper importante. Escribir no es una cosa con la que naces. Esto se aprende, escribir se aprende y se va construyendo. Y es como cualquier cosa, sobre todo como hacer ejercicio. Si yo no tengo la voluntad de hacerlo, no voy a llegar a ningún lado. Tengo que tener la motivación de fijarme en los mínimos detalles para poder construir un texto completo. Tampoco escribir es como que, pucha, moco de pavo, ¿no? Y me lo voy a escribir en un café, me voy a escribir una historia de 200 palabras súper rápido, súper corta y ya está, la voy a enviar a que la publique. No es así, porque esa historia de 200 palabras tiene que tener un contexto, tiene que tener un buen diálogo, tiene que tener un buen argumento, ¿no? Ok. Siguiente. Como estaba poniendo acá, no hay palabra que se escriba que no influya directamente en la historia que vamos a contar. No existen palabras inútiles o palabras al aire. Toda palabra en un escrito es de vital importancia. ¿Listo? Cada palabra que yo voy a poner en el texto va a influir en la historia, en nuestro lector, en mí mismo como actor, como autor, ¿no? Y en los personajes. Vamos a ver qué tipos de textos, muy rápidamente. Tenemos
lo que es ficción, que viene a ser una novela, que es una acción fingida en todo o en parte, tiene la finalidad de causar un placer estético a los lectores, de llevarles por un viaje, hacerles una escapatoria de la realidad. Un ensayo trata de evaluar, analizar o interpretar un tema. ¿Por qué es considerado un ensayo como un texto de ficción? Porque tenemos el tipo de ensayo de opinión, por ejemplo. No todos los ensayos se refieren a temas de la vida real, entonces hay algunas, como les dije al inicio, los límites son líneas muy borrosas, muy fáciles de atravesar, entonces no hay una estructura específica, no hay una clasificación fija, pero se encuentra, y está. La poesía también es un texto de ficción donde el autor expresa los sentimientos y emociones con un lenguaje elaborado y que tiende a la reflexión. Y un cómic es una serie de dibujos que relatan una historia. Ojo, si por ejemplo tienen hijes y les dicen, ay, no me gusta leer, ustedes pueden agarrarlos con que lean un cómic. Leer un cómic es leer. Y finalmente se aprende vocabulario de todo lado. Y los cómics son re entretenidos, hay por todo lado y de todo tipo de historias, así que los cómics también son ficción. No ficción, hay tres tipos. Lo que es ficción no ficción informativa, que viene a dar a conocer brevemente los aspectos de un tema particular. Consta de los mismos tres puntos que se trata en casi todo texto: la introducción, que es el tema y el tratamiento que le vamos a dar al texto; desarrollo, que es la información; conclusión, la idea central y la opinión. Eh, Se debe proporcionar datos y referencias, se tiene que ser claro, preciso y breve. Son textos más que todo académicos o textos de noticia, ¿no? Donde se dan las cosas tal cual sucedieron, cerrado. También tenemos el publicitario profesional o promocional, que intentan influir el comportamiento del receptor. Hay normas básicas, tiene que ser sencillo, claro y homogéneo, tiene que verse todo igual. Su finalidad es persuadir, porque para eso son las publicidades o las promociones. Se realiza una propuesta y se explican las razones por las cuales esta propuesta debe ser considerada o aprobada. O sea, tienes que comprar esto porque tal cosa, ¿no? Dar una razón, brindar una razón. El tema de eficacia, quiero tocar este tema rápido también porque lo vamos a ver en el análisis del texto de Campuzano, ¿no? En la definición. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad para darse a entender y expresarse claramente. Y esto lo vamos a ver en todo tipo de texto, tanto ficción como no ficción. Lo que pretende contener es la pretensión, el objetivo de nuestro texto, las razones, la argumentación, con lo que vamos a convencer a nuestro lector de que es es una buena razón, es una buena idea, ¿no? Las garantías que vienen a ser los datos, los hechos históricos, hechos contextuales, todo ese tipo de cosas, el respaldo que vienen a ser las referencias. Y esto quiero que lo miren con los ojos, con la mente abierta, ¿no? Porque para el tema de ficción, quienes están interesados en escribir ficción, también es necesario presentar razones, garantías y respaldo. Si bien no lo vamos a colocar con datos sumamente informativos, sumamente objetivos, lo vamos a hacer en el contexto de nuestra historia. Si yo estoy introduciendo un mundo de ficción, un mundo ficticio, también tengo que lograr que nuestro lector entienda este mundo ficticio, que sepa que es real, que sepa que hay razones detrás de cada razonamiento, de cada acción. Discúlpeme que voy a beber un poco, que hablar tanto me hace doler la garganta. Pues sí, los cómics usualmente tienen muy buenos hilos de narración, definitivamente. Ahorita estoy pegado con uno que terrible. Ya, considerar destinatario, planificación, tono y selección del léxico. ¿Qué quiere decir esto? El destinatario es la persona que nos va a leer. Planificación es la estructura que vamos a presentar en nuestro texto. El tono y la selección del léxico es lo que yo les decía, ¿no? Lo que va a otorgar verosimilitud a nuestra historia y también va a permitir que nuestro lenguaje sea entendido por nuestros lectores, ¿no? Va un poquito de corrección de estilo para que sepan ustedes qué es lo que hacer con un texto en el caso de que, pucha, ¿sabes qué? Mira, Alex, yo quiero que lo revise a un editor, pero ¿sabes qué? Cuesta un huevo trabajar con una editorial porque sí, es carísimo, ¿no? Y acá no me va a dejar mentir aquí ¿cómo se llama? Alain, ¿ya? No me va a dejar mentir, él ya tiene su libro publicado y realmente que es carísimo trabajar con una editorial, es caro, sobre todo para editores que están recién empezando, escritores que recién están empezando. Entonces, un poquito para que tengan ahí su pepita de corrección de estilo, ¿no?
Son las opciones disponibles para expresar ideas. El mismo contenido puede ser expresado de diversas maneras, de diversos estilos, y tenemos tres tipos de lenguaje, ¿no? El culto, el popular, el formal y el informal, ¿no? Lo que es culto es lo mismo que el formal. Lo he puesto ahí por separado porque, no sé, soy distraído. Pero culto y formal es lo mismo. Culto, popular e informal. Sí, son los tres tipos de estilo. Nuestro texto, para hacer la corrección, tiene que tener estas cualidades. La claridad, tenemos que tener una construcción de frases y oraciones que permitan identificar sujetos, predicados, complementos y las relaciones entre ellos. Todo eso que nos enseñaron en las clases de comunicación, y ustedes dicen, ay, ¿eso qué me va a servir para cuando escriba? Sirve muchísimo porque eso es lo que va... Ese es el trabajo minucioso que se tiene que hacer cuando se hace una corrección dentro de nuestro texto, ¿no? La elación de las oraciones es súper importante a un nivel casi molecular, que es el tema de las raíces de la palabra y cómo vamos a utilizar estas palabras. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos textos y hay muchos autores ya reconocidos que han utilizado y han creado palabras nuevas a base de raíces, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros, como una persona que nunca ha escuchado esta palabra, logramos entenderlo? Es porque tenemos una básica comprensión de qué es lo que podría significar esta palabra. ¿Mm? Listo. Precisión, expresión de cada idea con la palabra exacta y la más conveniente, lo que quiere decir que es bueno, si es bueno lo hace interesante. ¿Mm? Propiedad, según el significado que le corresponde a la palabra. Por ejemplo, se utiliza mucho el detentar un cargo público, que no es lo mismo que desempeñar un cargo público. Detentar es tener el cargo, tener el título, sin embargo, no necesariamente tengo que estar desempeñándolo. Desempeñar es actuar en ese mismo título, ¿no? Corrección. El texto debe estar libre de errores gramaticales, eso es lo más básico. Coherencia, relación apropiada entre todas las partes del texto, hay que respetar el encadenamiento lógico de las ideas, no seguir un esquema. Cohesión. Cohesión, que es enlazar formalmente una palabra con otra, el uso correcto de los signos de puntuación, comas, puntos y todo eso. Y ahí me pasa bastante también en los textos que reviso, y es que utilizamos las comas como si fueran orales. Hacemos pausas en el texto con las comas como las hacemos al momento de hablar. Y me llegan millones de textos donde hay millones de comas innecesarias completamente. Porque al momento de transmitir una palabra escrita, cambia completamente la estructura a un diálogo oral. ¿Okay? Naturalidad, llegar a un punto medio entre la formalidad y la informalidad, ni tan a la moda ni tan arcaico. No vamos a utilizar términos puramente jerga en un texto porque no vamos a llegar a todo el mundo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando del español. Sabemos que tenemos diferentes dialectos en Perú, en Argentina, en Chile, tienen diferentes tipos de jerga. Y en un texto lleno de jerga tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay muchos textos que han llegado a mis manos que no se entienden porque a pesar de que es interesante que presenten jergas limeñas, por ejemplo, incluso dentro del mismo contexto peruano, me presentan un texto de jergas limeñas y yo voy a estar frecuentemente escribiéndole al autor, preguntándole, pero ¿qué quieres decir con esto? Porque en Arequipa, donde yo resido, no conozco esta palabra, ¿no? Y no es que esté mal, sino que hay que tener muchísimo cuidado con las jergas que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Como dice aquí, ni tan a la moda ni tan arcaico. Y hacer la adecuación al contexto, tanto en destinatario como en las circunstancias. A ver, sí, como dice Anthony, hay editoriales independientes y más accesibles, sí. Se puede autopublicar, sí, pero obviamente hay que tener en cuenta que un servicio que te presenta una editorial o incluso un editor independiente, como es mi caso, no va a ser lo mismo que te va a presentar una opción gratuita en el navegador de Chrome, ¿no? Que hay editores gratuitos online, o sea, definitivamente hay, pero no es la misma calidad, ¿no? Y hay que tener en cuenta las consecuencias de hacer eso. Si tú dices, bueno, mi texto yo creo que lo he escrito bien y que se puede entender y lo he hecho leer a tantos familiares y les gusta, pues entonces lo puedo publicar así, porque si mis familiares lo han entendido, lo publico y sabes que no tengo los medios para pagar. Cada quien hace lo que mejor le convenga. Eh,
como dice Alain, el tema que algunas editoriales pequeñas, exactamente, es que como dice todo el mundo, y esta es una frase que detesto, pero es muy cierta, ¿no? Uno obtiene por lo que paga. Lamentablemente, en nuestro contexto mundial, el capitalismo ha invadido nuestra vida a niveles minúsculos y está eso ya también metido en nuestra cabeza. Tú obtienes lo que pagas. Si pagas poco, obtienes poco, ¿no? Y estamos con esa mentalidad. Eh, Lamentablemente es así, sobre todo en el tema de negocio. Y aunque no queramos, nuestros textos, para poder ser vendidos, para poder obtener regalías, tienen que someterse a este proceso de negocio, ¿no? Como dice Pau, sin jergas lo hace más universal. Sí, es cierto, sin jergas hace que tu texto sea más universal. ¿Y qué es lo que he estado comentándole también a algunas personas que he estado haciendo ya el acompañamiento, justo por crónicas? Es que a veces el uso de estas jergas es una cosa muy interesante de someter a un texto, ¿listo? Es una cosa súper, a mí me parece innovadora, porque a mí me gusta eso de la literatura peruana, por ejemplo. Los pocos textos que he leído de literatura peruana, me gusta que metan así ciertas cosas como que la chela, cosas que se entienden a nivel peruano, ¿no? ¿Y cuál es una herramienta que nosotros los editores podemos utilizar? El asterisco o el nota a pie de página para poder explicar en palabras de lenguaje sin jerga, qué es lo que significa esta jerga, ¿no? La chela, y yo pongo abajo ahí, chela significa una cerveza, algo así, ¿no? Cerveza de cebada, qué sé yo, se puede utilizar esas herramientas. Ok, adecuación al contexto, tanto al destinatario como a las circunstancias. Esto se debe al tema moderno en el que estamos. Actualmente, y gracias a la progresión que nosotros tenemos, podemos hablar de temas que antes no se tocaban, ¿no? Por eso hay una mayor cantidad de aparición de textos LGTBI, que eran temas censurados hace pocos años atrás, ¿no? Entonces, eso también nos permite ampliar en los temas que vamos a hablar dentro del contexto y la circunstancia externa, ¿no? ¿Qué conlleva? Esto nos lleva a facilitar la lectura, no redundamos ni somos ambiguos en el texto, tenemos que llevar un cuidado a la extensión del párrafo. Lo que estaba diciéndoles, un párrafo usualmente contiene de 5 a 6 líneas máximo. ¿Por qué? Porque así como en clases el ser humano presta atención solo 5 minutos, nuestros ojos soportan cierta cantidad de texto. Si ven un párrafo muy largo van a decir, pucha, no, ya para qué voy a leer tanto, ¿no? Y se aburren. Es terrible. Entonces, si ponemos 5 líneas, 6 líneas, máximo 8, así, casos muy contados, está bien. Lo usual es 5 a 6 líneas. ¿Listo? Hay que controlar el uso de metáforas u otros recursos retóricos, que sucede que a veces llegan un montón, quiero sonar filosófico a lo Aristóteles, y utilizo muchas metáforas y muchos recursos retóricos y pierdo la esencia del texto. Se pierde la idea principal, se pierde la hilación, se pierde el contexto, el carácter del personaje, la personalidad, se pierden muchas cosas por sacrificio a un placer estético, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y cuidado en la puntuación, porque una palabra puede cambiar, una frase puede cambiar su significado completamente debido a la puntuación. Una coma cambia el sentido completo de una oración. En lo que es uso del lenguaje, hay que utilizar frases correctas que son ya preestablecidas, como con base en relación con, de acuerdo con respecto a. Todos estos enlaces son importantes, saber el significado de cada uno y tenerlos a mano, porque sucede que a veces ponemos en el texto entonces, y más abajo entonces, y más abajo entonces, y por ahí un no obstante, y luego entonces, y otra vez entonces, ¿no? Sucede un montón. El uso adecuado de nexos, pero además, sin embargo, asimismo también, etcétera, que es lo que les decía. Y en el texto activista, en el texto como que LGTBI, nosotros estamos haciendo ahorita el movimiento de lenguaje inclusivo y es excelente que se esté metiendo esto ya a la literatura, que esté haciendo una invasión a la literatura que existe, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que mantener el mismo criterio. Si yo voy a utilizar les con entonces durante todo el texto tengo que poner les. No, no voy a empezar con les y termino con les, pero con X. No. Si voy a usar la uso la S, uso la X, uso la X y uso los y uso las. Y eso en todo el texto. ¿Listo? Me dicen acá sobre la jerga, si no es muy rebuscada, el contexto ayuda a entenderlo sin necesidad de la... Ajá, sí, de la nota al pie de página, exactamente, cierto.
A mí me encanta tener un diccionario cuando escribo, diccionario de sinónimos y antónimos también. Sí, sí, yo también que escribo y escribo con un diccionario al lado, de sinónimos, antónimos y un diccionario para palabras. Súper importantísimo la herramienta del diccionario. Ahora sí, nos metemos a la crónica de lleno. Es una crónica en texto, o entre comillas, formalmente. La crónica es una recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. ¿Por qué digo formalmente? Porque como les dije al inicio, un texto, un escrito que nosotros vayamos a hacer, no tiene que seguir necesariamente las normas preestablecidas. ¿Okay? Crónica viene del griego crónica, que significa libros o Biblia. Es una historia contada por quienes observaron lo sucedido en el orden en el que fueron sucediendo los hechos. Cualquier suceso de un país, localidad, época o persona escrita por alguien que lo vio, lo oyó y lo registró. La crónica más famosa que se conoce es Crónicas de una muerte anunciada. Si se dan cuenta, inicia con el hecho de que murió y después narra los hechos en forma cronológica, desde el inicio del día hasta el final, ¿no? Donde sucedió el asesinato. Utiliza un lenguaje sencillo, directo y personal donde se permite el uso repetido de adjetivos que enfaticen las descripciones. ¿Por qué nosotros queremos enfatizar las descripciones? Porque estamos dando un recuento detallado de las situaciones que están sucediendo, valga la redundancia, de los hechos que se van dando dentro del texto, ¿no? Entonces vamos a describir para poder situar a nuestro lector en ese mismo contexto, para que siga paso a paso con nosotros lo que sucedió. La crónica en inicios fue un género periodista y se usa para los noticieros, ¿no? Pero luego se utiliza también para textos de ficción y no ficción para hacer recuentos de todo tipo, entonces es válido. También requiere el uso de verbos de acción y hace referencia al espacio y tiempo en el que se desenvuelven los hechos. Esto es muchísimo más importante en una crónica por dar las pistas contextuales en las que nosotros nos vamos a valer para que nuestro lector tenga una identificación con lo que está sucediendo. Incluso si ha sido una experiencia que nunca le ha pasado. Y esto con respecto a una persona trans narrando cómo es una vivencia trans, vamos a querer que una persona cis entienda esto. Para eso voy a necesitar dar pistas contextuales, lo que son las descripciones, lo que son la referencia al espacio, el tiempo, los verbos de acción, donde nuestro lector se pueda identificar y se pueda ubicar en el espacio y tiempo. ¿Mm? Las crónicas también admiten opiniones de varias personas que verifiquen los hechos históricos. Se puede utilizar dentro de la literatura como textos de no ficción, eh, que tienen mayor objetividad y no permite adiciones personales o creativas, y de ficción. Como les puse el ejemplo, es las Crónicas de una muerte anunciada, que es un texto que utiliza la crónica como ficción, ¿no? Además de ello, las crónicas también son un género periodístico, se pueden distinguir dos tipos, que son las amarillas y las blancas. Las primeras, las amarillas, se caracterizan por ser hechos que tienen poco conocimiento, son que vierten su propia interpretación llena de subjetividades en el relato, son pues prensa amarillista, ¿no? Y las blancas son altamente objetivas, se narran los hechos como profesionales y expertos. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de crónica que hay? La crónica informativa. El cronista se limita a informar sobre un suceso sin emitir opiniones. La crónica opinativa es el cronista informa y opina a la vez, vierte su opinión. Es tanto objetivo y subjetivo. Y la crónica interpretativa ofrece datos informativos esenciales. Sin embargo, sobresalen las interpretaciones y juicios del cronista. Es una mirada propia, muy personal, de lo que ha sucedido, ¿no? Con mi propio punto de vista. Es importante consultar el diccionario físico porque el virtual no es muy confiable. Bueno, ahí sí discrepo un poquito porque es cierto que si te vas a comprar un diccionario físico tiene que ser el último, porque las definiciones cambian constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomiendo utilizar, aunque la RAE es una institución de porquería que me llega a la coronilla? Tiene un buen diccionario y sobre todo el diccionario de dudas y preguntas, que sirve para solucionar algunas dudas del tipo palabras que no se encuentran en el mismo diccionario, frases, modos de decir, ¿no? Entonces, es bueno, yo siempre tengo mi diccionario de la RAE de dudas y preguntas, uso el Word Reference porque usualmente trabajo en textos tanto en inglés como en español, entonces me provee con una definición rápida y sinónimos rápidos a alguna palabra que necesito, ¿no?
Si quieren después por correo les puedo mandar mis enlaces que yo utilizo para escribir un texto normal y para hacer alguna corrección, para que ustedes también lo tengan ahí en sus marcadores de texto. Eh, ¿Quieres que retroceda las diapos? ¿A dónde retrocedo? ¿A este de aquí? Una antes, sí, esa, porfa. Un ratito me faltó anotar algo. Ya, ok. Ya, genial, yo les comparto los enlaces. Gracias. Ok. A la diapositiva 1. Como que nos quedamos sin tiempo para eso. Y lo siento, lamentablemente no les voy a pasar las diapositivas porque no creo en eso de pasar diapositivas. Creo que uno tiene que hacer la interpretación propia del texto o de lo que se le está enseñando, entonces no les quiero imponer mi forma de pensar, así que lo siento. Va, con el tema de estructura. La estructura de una crónica es libre, depende mucho del autor. Sin embargo, se pueden distinguir las cortopartes. Por favor, sus micrófonos apáguenlos, manténganlos apagados todo el tiempo porque si no me distraen y se me va la idea. Ya. Sin embargo, se pueden distinguir 4 partes que se distinguen en cualquier forma textual, en cualquiera, que es título, introducción, desarrollo y final. El título, que sirve para atraer el interés y la atención del lector, deben dar inicios del tema que será tratado en el texto, debe ser claro, debe ser conciso. Eh, Esta es nuestra herramienta principal. Es la última que vamos a colocar, pero es lo que va a llamar la atención a nuestro lector. Si ponemos un título muy corto, no vamos a colocar todo lo que queremos expresar ahí, a menos que sea un texto corto. Y si ponemos un título muy largo, pues vamos a perder el interés, así como los títulos académicos que dicen estudio los niveles de ansiedad en las escuelas de no sé dónde, de no sé dónde, de no sé dónde, bla, 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 que es demasiado largo y aburre leer, ¿no? Entonces siempre hay que tener un, un título equilibrado, ni mucho ni poco. Presentación. La presentación del texto tiene como finalidad atraer a la lector, a la lectora, al lector, el lector, y conseguir que siga leyendo. Podemos hacer uso de una síntesis, una anécdota, una cita, podemos hacer una pregunta para introducir el tema, podríamos hacer una analogía. Personalmente me gusta mucho introducir un texto con una pregunta, hacer que nuestra base lectora se haga un cuestionamiento al iniciar este texto, ¿no? Porque así vamos a poder responder esta pregunta durante todo el texto. Eso también facilita un montón el tema de la estructura. El párrafo puede ser de un párrafo o dos, depende del autor. Sin embargo, no hay una regla establecida, ya que la literatura se adapta constantemente. Es decir, si yo quiero una presentación de 2 líneas, la hago. Si quiero hacer una presentación de 3 párrafos, porque mi texto tiene 15, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que busquemos un equilibrio. Es siempre importante buscar un equilibrio, porque no le voy a poner 3 párrafos de presentación a un texto que solo es 2 páginas. Hay que también ser consecuentes en eso. Si vamos a romper las normas, hay que romperlas bien. El desarrollo del contenido. Es aquí donde desarrollamos el tema que se introdujo al inicio del texto. Es importante responder las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, en ese orden. Es importante que sigamos este orden porque así vamos a poder proveer a nuestros lectores de las pistas contextuales de las que les estaba hablando antes, ¿no? Contiene los datos necesarios para que nuestro lector entienda la información que queremos comunicar. Y la conclusión es nuestra oportunidad para cerrar el tema con el mensaje que queramos transmitir. Se puede escoger diferentes formas de terminar el texto. Puede ser una síntesis, así como la presentación. Síntesis, también se puede cerrar con una anécdota, se puede cerrar con una cita, una pregunta, una analogía, que también tiene una muy buena forma de terminar, ¿no? Una analogía, por ejemplo, es una excelente manera de terminar y es algo que yo también utilizo en mis textos bastante. ¿Por qué? Porque queremos dejar una imagen pintada en la mente de nuestros lectores que dure en sus recuerdos. Como ustedes saben, lo último que se dice es lo que se queda siempre en la mente de cualquiera.
Entonces lo mismo sucede en un texto. Lo último que leo es lo que más voy a recordar. Es ahí donde tenemos el chance de hacer un impacto. Por eso la conclusión se coloca al final del texto. ¿Mm? Y básicamente una conclusión puede ser la reiteración de la presentación. Claro que con el respaldo del contenido. Un ejemplo básico puede ser un hecho histórico, como por ejemplo acá dice, el hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año de 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel era el viaje inaugural del relojito Titanic, que el mismo debería atravesar el océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte de Estados Unidos. Hasta ahorita no hay nada de ficción acá. Está siendo súper objetivo, está diciendo las cosas claras, está dando una pista contextual. Nos está poniendo fecha, nos está poniendo lugar. Digo, sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó con un gigantesco iceberg, etc. Esta es una estructura que se utiliza en una crónica noticial, por ejemplo, de periodística. Estoy dando un recuento de un hecho tal cual sucedió. No estoy poniendo mi opinión, no estoy diciendo, ay, qué penita que se cayó, no. No estoy poniendo nada mío, nada como escritor. Estoy haciendo el recuento exacto de lo que sucedió y punto. Sin embargo, acá por ejemplo tenemos les pongo un fragmento de un texto que se llama Emergencias, una noche de guardia en el Hospital Clínicas, de Alex Ayala Ugarte. Esto lo pueden encontrar en internet. Lamentablemente no he encontrado el texto completo, que me gustaría porque es una buena crónica. Es una crónica también que no es ficción, pero responde a ciertos elementos ficticios. Y esto es lo que decía también Claudia en su taller, ¿no? Usualmente nos guiamos, y sería genial que incluyéramos en todos los textos de no ficción ciertos elementos de la ficción, sobre todo en lo que provee pistas estéticas, ¿no? Entonces acá le dice, lunes, 10 de la noche, las paredes amarillas y verdes del hospital de clínicas reflejan el trasiego de varios pares de batas blancas. Un grifo que gotea marca con un compás casi fúnebre los silencios. Una ambulancia de la red 118 de la alcaldía espera en el parqueo para salir ante cualquier urgencia. Las máquinas de escribir bailan al mar de dedos que se les viene encima. La ciudad ya duerme, pero la sala de emergencias está despierta. Aquí en este primer párrafo ya nos dio lugar, ya nos dio fecha, nos dio un contexto donde podemos ubicarnos. ¿Quién no ha estado en un hospital? Incluso si no hemos estado en el hospital de clínicas, hemos estado en una clínica, hemos estado en un hospital. Podemos identificar que es el grifo que gotea, que marca, ¿no? las gotas del suero, la ambulancia, el sonido de los pies de la gente que corre de acá para allá, el micrófono que está diciendo que tal persona tiene que dirigirse a tal lugar, etcétera, ¿no? Luego, continúa. Cada noche todo el mundo abre sus puertas ante la mirada acostumbrada de los doctores. Oscar Romero, jefe de la unidad de emergencias, está de turno. Sus ojos rojos revelan falta de sueño. Una mueca de incredulidad cubre su rostro. El ir y venir de historias es constante. Y él despacha órdenes con la misma seguridad con la que un matarife cercena a su presa. Con todo, este rincón del hospital muestra siempre su propia inercia. Nos está hablando de un personaje, está haciendo un recuento de lo que va a suceder esa noche, ¿no? El mismo título lo dice, una noche de guardia en el Hospital Clínicas. Y es lo que sucede, ¿no? Dentro de un hospital. Estamos entendiendo perfectamente porque no está utilizando palabras que no conozcamos. Incluso palabras nuevas las podemos inferir de acuerdo al contexto. 3 médicos dirigen el equipo cada día, un cirujano, un internista y un traumatólogo, explica Romero. El grupo lo completan los médicos residentes, un neurocirujano que igual hace guardia aunque desde su casa, y los internos. Estos últimos trabajan hasta 17 días seguidos y se deslizan por la sala, repleta como si fueran zombies. Estoy haciendo uso de metáforas, de referencias, ¿no? Sin embargo, estoy narrando una noche en un hospital, una noche que de verdad sucedió, con opiniones, con entrevistas. O sea, si se dan cuenta, la mezcla entre este fragmento, este elemento no ficción con la ficción, es bastante natural, no se ve forzada, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar con nuestro texto también. ¿Mm? Listo, ahora sí, pasamos al tema del análisis del texto de Campuzano, Miluska. Lo voy a colocar aquí, pero lamentablemente no nos va a dar tiempo de leerlo, porque quiero pasar al enlace, que es súper importante.
¿Me pueden decir si se ve el texto? No, todavía. Ya, a ver, voy a volver a compartir, ¿sí? Ahora sí, ¿se ve? Ahora sí. Sí, Miluska. Ya, genial, perfecto, muy bien. Entonces, ¿ya lo han leído todos? Los nuevos que no me han dicho que sí. Ok, muy bien, porque va a haber examen. Va a haber examen. ¿Eh? Ok, muy bien. Entonces, antes de que empiecen las preguntas. Ya. Ah, perdónenme que me organizo. Quiero tener la lista del chat a la mano porque voy a necesitar de chat. Ok, listo. Entonces, en primer lugar, ¿el texto de Miluska es una crónica o no? ¿Por qué? Yo creo Levanten la manito o escriban por el chat. Gisela, ¿ya estás hablando tú? sí, Termina de decir lo que vas a decir. sí, creo que sí, porque también narra todo en un cierto orden sobre un hecho, ¿no? Con mucho detalle. Ya, ok. ¿Alguien tiene una opinión contraria o diferente? Yo creo que no, porque no le hallo un tiempo. Está que describe, pero no le hallo un tiempo para que sea una crónica. Ya, ok, genial. Edgar, ¿tú estás levantando la manito? Sí, ¿me escuchan? Hola. Sí. Dale, mira, Miluska, yo creo que sí es una crónica. Bueno, yo la he leído como crónica, de hecho, porque hay una línea temporal, ¿no? Que relata el texto, pero que relata Miluska, porque es un texto narrado en primera persona, con esta línea temporal que les decía, pero con estos saltos temporales en retrospectiva, precisamente para completar el texto, para completar el relato, ¿no? Esos saltos que hace para contar, por ejemplo, la relación de amistad, de trabajo entre Miluska y la Pepa, ¿no? Y esos saltos temporales que están también al final para contar qué pasó en el hostal, qué pasó con el cliente, ¿no? ¿Por qué está muerta Miluska, ¿no? Y para cerrar, por supuesto, el relato, ¿no? Lo otro que me lleva a decir que es una crónica es el hecho que hay un suceso como tal, ¿no? La muerte de Miluska, el velorio, esta narradora en primera persona que es Miluska, pero que está muerta, ¿no? Porque hay una voz que narra su propia muerte, su propio velorio, su propio entierro, pero que está lleno de descripciones en un contexto en el que configura, digo yo, bueno, el trabajo, la prostitución, pero también bueno, al contexto al que tú te referías precisamente, ¿no? Por ejemplo, Sarita Colonia, que a mí se me escapa un poquito la referencia, pero algo sé, ¿no? Y los lugares, ¿no? Como la plaza, el lugar al que iba con la Pepa, por ejemplo, al Almirante, donde se medían ropa, ¿no? Yo la he leído como crónica, pero también hay un lenguaje que puede como que coquetear, digo yo, también con la ficción, y creo que eso es válido, ¿no? Te lo pregunto, Alex, creo que eso es válido en la crónica también, ¿no? Que tenga elementos de ficción, porque cuando inicia el párrafo, la narración para mí me resultaba un poco barroca, ¿no? Por el primer párrafo, por la descripción de la discoteca y las uñas, ¿no? De Miluska y la búsqueda de la bola de cristal, ¿no? Bueno, básicamente eso. Ok, gracias, Edgar. Bueno, perdón, Ariadna está diciendo sí y no porque el personaje está muerto, pero quien lo escribe está vivo. Y tal vez una experiencia personal un poco alterada a la realidad en su línea de tiempo y los saltos se entiende. Ok, ahí
Edgar, has dicho algo súper importante, que es que la crónica también puede utilizar temas de ficción, elementos de ficción, y es cierto. Esto que tú también has dicho, que hay contexto, que hay todo eso que les he dicho en la clase, y es que esta es una pregunta de agarrada. ¿Por qué? Porque en realidad Miluska no es una crónica, es un cuento de ficción, y es un cuento como tal, ¿ok? Eh, uh, ¿Por qué les pregunto si es una crónica o no? ¿Y por qué elegí este texto? Porque se puede interpretar como una crónica según los elementos que nosotros encontramos. Pero ¿por qué lo hice así? Porque para poder evidenciar que esta línea es muy borrosa al momento de definir la estructura de un texto. ¿Y por qué específicamente Miluska no es una crónica? Porque a pesar de narrar unos hechos que cuentan, que salen, hay cierta hilación en los textos, no hay un orden cronológico. Y eso es un aspecto importante en la crónica. Sí, estoy narrando hechos, estoy narrando los hechos que han sucedido, pero estoy saltando de acá para allá, lo cual es bastante usado en un cuento que quiere hacer como que una declaración, pero en una crónica, sea de ficción o no sea de ficción, se sigue un orden cronológico, de lo primero a lo último o de lo último a lo primero, ¿ok? Por eso puse el ejemplo también de Crónicas de una muerte anunciada. Crónicas de una muerte anunciada, quien lo ha leído, se ve que empieza, porque se supone que es el autor de libros está recibiendo esta información de parte de uno de los pobladores, en realidad del papá, que visualizó todo lo que sucedió, ¿no? O sea, está contando los hechos de lo que sucedió. Y empieza con el hecho de que muere el personaje y regresa, dice, muere, ¿por qué? Porque para atrás, regresa donde empieza la historia, se despierta con su camisa blanca, etcétera, 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 ¿no? Y lo que sucede. Entonces, está narrando ya desde el inicio del día los hechos que llevaron al personaje a ser asesinado en la puerta de su casa. Y culmina con el asesinato, pero está siguiendo un orden cronológico. En medio del relato no salta para atrás, no salta para adelante, no, no, no. Sigue el mismo orden cronológico. Lo que sucede aquí en Miluska es que tiene una línea temporal donde están puestos y hechos todos los hechos en un orden, y luego rompe ese orden y salta de aquí para allá para poder evidenciar, y me atrevería yo a decir, para evidenciar el desastre que es morir, el desorden en los pensamientos, porque está también evidenciando aquí en el texto, y ojo, de nuevo, desde mi opinión personal, está evidenciado aquí en este texto el desorden que significa una muerte, tanto para la persona que lo vive, bueno, que lo muere, y las personas que están alrededor que lo viven, ¿no? Eh, hay un desorden de pensamiento, ¿por qué pasó? Y sobre todo cuando es una muerte tan abrupta como la que tuvo Miluska, porque luego dentro del texto nos damos cuenta que ha sido un asesinato, ¿no? Entonces, en una muerte tan abrupta, tan fuerte, tan chocante, nosotros no logramos ordenar nuestras ideas, ¿no? ¿Y cómo pasó? ¿Qué fue? Cuando estamos en esa situación, y eso es lo que me parece que evidencia también este texto, ¿no? Por eso rompe con ese orden cronológico. Y eso es lo que hace que Miluska sea un cuento de ficción y no una crónica, per se, ¿no? Pero igual es útil para lo que voy a enseñar, justamente por esos elementos que la asemejan mucho a una crónica, ¿no? Entonces, vamos un poquito Carlos, pregunta si el contexto no es un velorio. Hay bastantes pistas contextuales aquí, porque así como cambia de tiempos, de orden temporal, también nos coloca en diferentes contextos. Como dice, cuando se compra la ropa, cuando es el velorio, en el mismo hostal donde la asesinan, ¿no? Entonces nos pone diferentes contextos y pistas contextuales. Así que sí, el velorio viene a ser el primer contexto, pero hace el cambio, ¿no? Listo. ¿Qué entendemos cuando leemos el título? Cuando leo Miluska, antes de haber leído todo el texto, al inicio, cuando les presenta esta lectura, ¿qué entendemos por el título cuando dice Miluska? Levanten la manito, escriban por el chat.
Adriana, dime. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Por ahí que sientes que, no sé, yo sentí con el nombre como que se iba a hablar de otra persona, o sea, que no, que la historia no iba a estar contada en primera persona. Y, y sí me costó una nada, pero sí me costó un poquito entender, ubicarme de quién era, o sea, esta cosa que acabas de mencionar, ¿no? De el mismo personaje deambulando en su misma historia, ¿no? Como que no sabe si está vivo, está muerto, estoy en la discoteca y están las luces, pero la gente está ahí. Cuando ya comienza a quitarle el protagonismo, el otro personaje como que ya entiende, creo, que ya está muerta y es como, oye, me estás robando mi único momento de triunfo en mi velorio. Y, Mm. pero sí, con el nombre siento esta cosa como de que me van a contar la historia de, o sea, que un tercero me va a hablar de Miluska, no que Miluska me va a hablar de ella, ¿no? Ok, gracias. Viviana, ¿estás teniendo problemas con el audio? ¿No has escuchado la intervención de Adriana o algo? Eh, ¿Los demás han escuchado? ¿Han escuchado bien? ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, se escuchó bien. Ah, ya, ok. Ok, gracias. Eh, entonces a lo mejor, Viviana, estás teniendo problemas con la conexión de internet, es posible. Bueno, sí, como dice Adriana, yo también cuando leí Miluska, y de hecho al inicio, cuando está hablando de la disco, la bola de espejitos, de hecho tardé bastante, avergonzadamente lo admito, tardé bastante de entender que al hablar cuando dice, pues no, no está, el gordo la habrá quitado por respeto. eh, Mi cajón está tumbado en medio de la pista del baile y yo dije, ¿qué cajón? ¿A qué se refiere? ¿De qué se está hablando? O sea, estaba completamente perdido. No tenía ni idea de que era un velorio. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, ¿no? Eh, y esto, ¿por qué nos da un... ¿Por qué empieza así este texto? Porque poco a poco, ¿qué es lo que quiere lograr? El impacto del capítulo que dice, el mini capítulo, el capítulo dentro del texto que habla del hostal, donde detalla muy fríamente además que le clava el cuchillo en medio del pecho y lo rasga para abajo. Y es ahí donde todo cobra sentido. Entonces, yo me vi, por ejemplo, en la necesidad de volver a releer el texto una vez acabado para poder entender de nuevo de qué es lo que estaba hablando y utilizar las pistas, o sea, utilizar las pistas contextuales correctamente, ¿no? Porque al inicio también estaba hablando, ¿quién es Miluska? Pues a lo mejor va a introducir el personaje Miluska, que es una de sus amigas, más adelante en el texto. Y al final resulta que ella es Miluska. Y cobra importancia este texto, este título, al final también en el último capítulo, donde habla ya per se del entierro, ¿no? Carlos, tú dices que la referencia al cajón fue clave para intuir el personaje que estaba. Claro, claro, hay algunos que la agarran a la primera. Otros no somos tan rápidos. Te diré la verdad, yo sí para leer soy un poco perdido, en serio. Edgar, tenías la mantada a la mano. Sí, a mí, bueno, claro, me ha encantado mucho este texto, ¿no? Porque em, hay como que pistas, ¿no? O elementos que yo digo que de algún modo, o sea, uno puede ver en la escritura trans, ¿no? Sobre todo de mujeres trans, ¿no? Porque al final, y claro, para mí el texto claramente era una muerte, ¿no? Una narradora en primera persona, etcétera, pero decía quién es Miluska, ¿no? O sea, y claro, poco a poco iba viendo que es una trabajadora sexual, ¿no? Por todo el contexto el ambiente que describe junto a la pepa, la flora, etcétera, ¿no? En la calle, por ejemplo, pero me preguntaba, o sea, ya es una trabajadora sexual, pero es una persona trans, decía, ¿no? Y como que al final, como tú dices, Alex, está como que las pistas para entender esto, ¿no? Porque al final Miluska dice, siempre me llamaron Miluska porque nunca me gustó el nombre
en el carnet de identidad, ¿no? Entonces creo que ese elemento puede darnos una pista para entender que era una trabajadora sexual, claro, y una compañera trans, ¿no? Entonces creo que hay ese tipo de elementos. Y el otro elemento, ¿no? En la morgue, cuando esas manos enguantadas que la manosean, y hay una oración, ¿no? Que es muy bella, pero es muy dura también, porque dice, el hombre buscaba, buscaba algo en mí como si no me hallara, ¿no? Entonces creo que hay una suerte así de describir, no sé, el asombro, como que puede sentir no sé, una persona cis con un cuerpo trans, ¿no? Entonces el texto es muy fuerte, es muy crudo toda esta descripción, ¿no? Pero asimismo yo siento que es bien importante, ¿no? Este tipo de escrituras porque generalmente, claro, es Giuseppe Campuzano y claro, a mí me encanta, pero pocas veces, digamos, como que leemos este tipo de textos, ¿no? Sí, exactamente, definitivamente, sí. Por eso también lo elegí, o sea, Campuzano aquí hace un juego bastante interesante con las palabras, porque a pesar de que utiliza términos que son así, bastante crudos, bastante rudos, no te dan esa crudeza, ¿ya? ¿Dónde aparece esta crudeza en el texto? En esas frases que utiliza después o antes de presentarte la palabra cruda, te las presenta en una frase que refleja de alguna manera ese azote, ¿no? Esa crudeza, esa vivencia. Entonces, a mí me ha chocado, no me ha chocado el tema en el que habla, por ejemplo, cuando habla del cuchillo, sino cuando habla, a ver, por ejemplo, lo voy a buscar aquí porque realmente me parece, por ejemplo, acá, ¿no? Está haciendo el utilizo, dice, permanezco calata por primera vez sobre una camilla. Está haciendo calata, está hablando de una desnudez, nosotros podríamos decir, no, esto ya, ahí está hablando de crudeza, está diciendo las cosas así, muy, muy objetivas, por así decirlo, ¿no? Todo es blanco. Sin embargo, ¿dónde me duele el texto? ¿Dónde lo siento? Cuando dice, unos guantes me manosean, nunca había visto a un hombre mirándome así, como si no me hallara. Ahí no he dicho ninguna palabra, por ejemplo, para contenido adulto, ¿no? Algo así, por así decirlo. Pero está expresando algo muy duro, muy crudo, muy real, ¿no? Entonces, ese es este juego que hace Campuzano que a mí me llamó bastante la atención por este texto. Este texto es muy rico para poder enseñarles este taller que cuando lo vi dije, este tiene que ser. E incluso Julio me preguntó, pero Alex, esto no es una crónica. Y yo le dije, yo sé, pero es que este es el texto que tenemos que tratar porque es importante, por cómo dice, por cómo usa las pistas contextuales, por cómo usa el lenguaje, por cómo usa todo. Este es un buen ejemplo de un buen escrito, porque además de leerlo como lector, al interpretarlo como escritor, también me doy cuenta mucho de los recursos que utiliza Campuzano y la manera narrativa en la que habla, ¿no? A ver, los comentarios. Dice, mucha descripción de espacios y sensaciones. Definitivamente sí, mucha descripción de espacios y sensaciones. Y esto es lo que también nos lleva a identificarnos bastante con Miluska. Yo soy un hombre trans y nunca en mi vida he tenido una experiencia de trabajadora sexual y mucho menos de una mujer trans, pero puedo identificarme con lo que está contando Miluska, con la cólera, con la furia, con el desconcierto, ¿no? Yo sentí como que a Miluska le urgía contar la historia para entender en sí lo que le pasó. Toda la historia como contada de una manera tan directa como si no le doliera a ella. Claro, y aquí me parece que entra mucho en juego el tema de la desrealización, ¿no? A veces sucede, sobre todo en algunas personas, no sé si les ha pasado a ustedes, que nos desrealizamos de nuestro cuerpo y como que nos vemos desde afuera. Vemos como que está sucediendo todo desde afuera. Esto sucede también en la muerte. Es una Miluska desrealizada. Se ve arrancada de su cuerpo. Entonces, y narra las cosas un poco sin asco, ¿no? Como diciendo lo que le pasó, porque lo está viviendo desde afuera, no lo está presenciando de nuevo, porque la Miluska que fue asesinada, de hecho, tenía mucho miedo,
pero luego, ya muerta, lo está viviendo desde afuera y le está contando así como que sin asco, ¿no? Sí, es un texto que te atrapa de principio a fin, definitivamente, definitivamente. Violeta, perdón, no leí tu comentario anterior, me pusiste que es muy plástico el texto, ¿podrías un poco ampliar en eso? Y Carlos, tú levantaste la mano, lo que Violeta nos explica, ¿qué querías opinar? Sí, me refiero, hola Alex, me refiero al tema artístico, cuando comparas una pintura con un escritor. A eso va mi comentario plástico. O sea, ves unas capas que pone, por ejemplo, cuando habla de mirada celeste, te quedas en el color, ¿verdad? Porque es un celeste y te quedas en ese tema. O, por ejemplo, cuando habla de Lima falsa como cielo azul para la ciudad de los balcones adoptados. Entonces también te remite a una escenografía, a un lugar, un espacio, o el taconeo sindical que me encantó cuando lo leí, que también está en el texto. O sea, él no dice es una protesta, ¿no? Sino te dice un taconeo sindical. A eso me refiero con esta mezcla de arte que hace Giuseppe, que lo conocí además, y yo sí me quedé un poco así leyendo mucho porque ellos tenían una amiga que era un amigo, Pepa, entonces yo pensaba si estaba como descubriendo un poco autobiográfico también acerca de Pepa, ¿no? Pero delicioso y te agradezco por haberlo elegido, porque como tú dices, es un gran ejemplo de un buen escrito. No, no es un vómito, es un buen escrito. Sí. Eso. Gracias. Sí. No, a ti, Violeta, sí, lo cierto es que, y yo lo voy a admitir, muy recientemente también empecé a leer a Campuzano porque había escuchado, pero nunca tuve la oportunidad de tampoco comprarme los textos porque, bueno, no hay mucho recurso económico, ¿no? Como ves, pero estoy realmente feliz de haber descubierto la literatura de Campuzano, porque no solamente este texto, ¿no? Sino todos sus escritos son bastante interesantes, sus muestras también, su arte en general, porque fue multifacético, pues, ¿no? Carlos, ahora sí. Sí, bueno, al igual que a ti, Alex, la parte que me pareció como cruda, pero o sea, como justamente a lata, es la parte del amor. O sea, de arranque me gusta que ella utilice la palabra, bueno, que Giuseppe, perdón, utilice la palabra calata. Pero él lo dice desnuda, ¿no? Que tiene como un barniz, no sé, de cierto refinamiento. Utiliza calata, que es muy peruano, y que es muy así, ¿no? Es coloquial, ¿no? Y lo que quería preguntarte es, ¿cómo habías entendido o interpretado esa parte de que, bueno, el personal del amor, del enfermero, no sé, la mira como si no la hallara? Yo por lo menos lo entendí como que es un cuerpo, ¿no? O sea, ya es un cuerpo muerto, pero ya es ahí un objeto y por eso, o sea, el tipo no la halla porque simplemente para él es una cosa, ¿no? Al menos yo lo entendí así, pero no sé si es que pudiera haber algunas otras interpretaciones, ¿no? Bueno, en tema de interpretación de un texto es bastante subjetivo. Y puedo ver por qué lo has interpretado así, porque en un aspecto inicial, yo por ejemplo también podría haberlo interpretado así, pero ¿qué es el mensaje que a mí me transmitió, por ejemplo, esa frase de nunca había visto un hombre mirándome así, como si no me hallara? Me remito al uso de la palabra nunca, ¿no? ¿Qué quiere decir que un nunca? Que si al haber un nunca quiere decir que hubo un antes, que sí hubo, que sí había, un siempre. Implica la existencia de un siempre. Entonces, al entender que Miluska era una trabajadora sexual y se hallaba en constante, o sea, en constante servicio, no sé cómo decirlo, ¿no? De los hombres a los que le daba el servicio, eh, eh, estaba acostumbrada a que los hombres la miraran y la hallaran, la vieran, la desearan, la pasaran, así por así decirlo, ¿no? La ves y sabes que está ahí, porque está viva, ¿no? Y al decir nunca había visto un hombre mirándome así como si no me hallara, es que ella se ve observada, pero sabe que no es una mirada o de deseo
o de odio, porque es cierto que las experiencias, en otros textos de experiencias de trabajadoras sexuales, hay muchos clientes que las miran con odio y repulsión y sin embargo siguen acudiendo a recibir los servicios, pues, ¿no? Entonces, cualquier tipo de mirada que transmita un sentimiento es lo que Miluska estaba acostumbrada. Y al encontrarse con con una mirada fría, analizadora del forense, entonces por eso siento yo que a eso se refiere cuando refiere a que no la hallan, ¿no? No la hallan, porque no hay una emoción en la mirada de la persona que le está viendo. Eso un poquito de lo que yo había interpretado. Pero como digo, o sea, la interpretación es personal y muy subjetiva, depende de las vivencias de cada uno. Podríamos decir que el narrador y el personaje de Miluska son diferentes. Podríamos decir, no que son diferentes, ojo, no que son diferentes, porque aquí en el texto se evidencia bastante la voz de Miluska, la voz narrativa, que por ende se entiende que Miluska es una mujer fuerte, era una mujer bien puesta, bien parada, ¿no? Y que tenía un carácter decidido. Y eso se da cuenta en la manera, en el discurso en el que habla, ¿no? Entonces, y ahorita está hablando de esa mujer, la mujer que fue cuando estuvo en vida. Entonces, no es que sea una persona diferente, pero sí se denota una vivencia completamente distinta de la Miluska que estaba viva y la Miluska que está narrando este hecho, ¿no? La frase de Taconeo Sindical fue muy buena frase, dice poco pero significa tanto, es cierto, y hay bastantes usos de ese tipo, retóricas y metáforas que utiliza aquí Campuzano en este texto especialmente, ¿no? Sus cuentos y ensayos están disponibles de manera online, sí, claro, tal vez por lo destruido que estaba su cuerpo a partir de la puñalada, claro. Tú piensas de la interpretación, que porque era un cadáver simplemente, sí. Una mirada de forense sin deseo, exactamente, sí. Bueno, siguiente pregunta para no extendernos mucho, que ya vamos media hora más, 40 minutos más fuera del tiempo. Cuando leemos el texto, ya sabemos que se nos presenta, nuestro escenario inicial es el texto de la discoteca, ¿no? Nos hallamos en una discoteca y se entiende perfectamente por cómo lo narra, ¿no? Se busca la bola de espejitos, a juego con mis uñas desconchadas, girando sobre mi cabeza, de los compinches. Donde vemos una bola de espejitos es una discoteca, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos. No dice mucho tampoco, no está diciendo específicamente que es una discoteca. En la red dice, ¿no? En la disco busco la bola de espejitos, a juego con mis uñas desconchadas, girando sobre la cabeza. Entonces, obtenemos nosotros un contexto bastante evidente de dónde se encuentra ahorita Miluska. ¿Dónde inicia nuestro relato? ¿No? La pregunta siguiente es, ¿qué estilo de lenguaje, ya hablando más de texto en sí, no como lectores, sino el texto en sí, qué estilo de lenguaje se está utilizando en este texto? Violeta. ¿Te refieres a la poética que él usa con las cosas, cómo nos las pone? El estilo de lenguaje en general, si quieres tocar el aspecto estético poético, está bien, pero me refiero también ¿está hablando de una manera académica? ¿Está hablando de una manera coloquial? ¿Está hablando de una manera formal? Más coloquial, ¿no? Diríamos. No es académico lo que está poniendo él en su texto. Ya que estás con el micrófono abierto, ¿te da una idea del contexto social de Miluska este tipo de lenguaje? A mí ahí me ha surgido un choque, porque, por ejemplo, lamentablemente tenemos un prejuicio de creer que una prostituta no es culta, ¿no? Y entonces Miluska tiene un grado de cultura, tiene una forma de decirnos las cosas, ¿no? De mirar una ciudad con balcones adoptados. Luego, en el inicio, Quilapayún, que no sé qué significa, como una elipsis antes debajo del título, entonces es una persona culta definitivamente, que no te esperas, ¿no? Que no te la esperas de esa forma. Has dicho ahí algo exactamente lo que quería escuchar. Nosotros vivimos en base a estereotipos, ¿no? Y tenemos la idea metida en la cabeza de que una persona que ejerce el trabajo sexual es una persona inculta.
Pero, y yo aquí en el texto sí denoto un lenguaje, no decirlo coloquial, sino decirlo así como mm, estándar. De repente estoy diciendo mal la palabra, pero es un lenguaje que todos podemos entender. Y donde evidencia la capacidad, ¿cómo decirlo? El contexto cultural de Miluska en el uso de estas frases, estas metáforas eh, que utiliza, ¿no? De las que habla. No se le nota a una persona desconocida en cuanto a la vivencia, ¿no? No utiliza palabras simples, está utilizando recursos artísticos complejos. Y eso denota bastante el contexto cultural de Miluska, pero ¿qué es lo que nos tira un poquito de onda? ¿Qué es lo que lo hace muy caleta, lo hace muy escondido, lo hace muy... No es evidente que Miluska es culta, porque no te está hablando de palabras académicas, pero sin embargo nos damos cuenta que sí es una persona culta, ¿no? Dice, está escrito en primera persona, no, a ver, espérate, esto es antes, estilo coloquial, informal, sencillo. Carlos Fidel dice, es un grupo musical chileno del género de nueva canción latinoamericana. Ah, sí, lo de Quilapayún. Es como una nota, no sé si pertenece a la forma de pensar de Miluska en sí. Yo lo veo más como una nota dentro del texto, como que una nota de Campuzano, ¿no? Pero va. El escrito en primera persona, pero no necesariamente, no es totalmente realista. ¿A qué te refieres con que no es totalmente realista? Leo Ariadna nos dice, sí se entiende por su entorno, no juzgaría a alguien de bajo nivel socioeconómico como alguien inculto. Siento que está muy consciente de su realidad y de su contexto. Ajá, exactamente. A mí sí se me hace verosímil el estilo, claro, con ciertas licencias poéticas, pero está dentro de lo verosímil. Para mí yo creo que es una persona con una sensibilidad especial. Ok, sí. Carlos, estás levantando la mano. Yo creo que sí hay cierto prejuicio en creer que una persona que porque es trabajadora sexual no puede tener un tipo de sensibilidad poética. Porque además ella no usa, el personaje, ¿no? El personaje no usa palabras rebuscadas. Yo creo que el personaje hace poesía con el lenguaje del día a día, ¿no? Y creo que eso es lo que para mí, por lo menos, la hace creíble, ¿no? O sea, yo sí creo que es posible que haya una persona trans, trabajadora sexual, que está en este contexto, ¿no? Y que tenga una sensibilidad poética. Eso. Ujú. Sí, sí, concuerdo. Muy bien. Ahora, esto otra vez, de nuevo, vamos a analizarlos como escritores y no como lectores en sí, porque esta también es para ayudarles a ustedes a tener un poquito de recursos en la manera, el momento de escribir, ¿no? Porque de esto se trata. Es un taller de escritura, no un taller de analicemos a Campuzano. Entonces, ¿cuál es en general así? ¿Cuáles líneas básicas? Lo más claro, sencillo, breve y conciso, que dice, eh, ¿cuál es la trama? ¿De qué trata la historia? ¿Está implícita o explícita dentro del texto? La trama en general. La muerte violenta de este personaje. De Miluska, la muerte. Esa es la trama, la muerte violenta de Miluska. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algo más que decir? Por ejemplo, ¿está implícita o explícita en la historia? Implícita, ¿qué quiere decir? Que las palabras Miluska está muerta, ¿se dicen dentro del texto de alguna manera u otra? ¿O implícita en el sentido de que todas las pistas contextuales nos llevan a inferir que Miluska ha muerto, pero no necesariamente se dice las palabras? Es implícito. Implícito. Ok, vamos a los comentarios. Gustavo nos dice, no lo siento totalmente realista, ya que el autor procura no abusar de palabras de lo cotidiano y como tú dices, busca lo estándar. Gia dice, soy puta y escritora, solo que la gente no se entera y no se quiere enterar. Y Giuseppe sí era culto, por eso le dio voz a Miluska. Igual muchas trans tenemos bastante conocimiento y cultura, solo que no se nos lee y no se escucha.
es cierto, y es que se nos tiene como personas incultas, se nos tiene sobre todo, y eso eh, es algo que también advoco, ¿no? Porque se escuchen las voces. Yo tuve la experiencia, antes de terminar de decir mi opinión, yo tuve la experiencia de conocer una mujer en un congreso al que fui en Colombia. Era una mujer trabajadora sexual que se autoproclamaba puta de profesión. Y así, fuerte lo decía, frente a cámaras y todo eso. Esa era una mujer que nunca había podido recibir en su momento una educación superior. Estamos hablando que solo llevó la primaria, solo cursó la primaria y de ahí se vio traficada porque ella fue víctima de tráfico. Y después, para poder escapar de su situación y todo eso, cuando regresa a su país, cuando regresa a Colombia, se ve en la pobreza extrema. Entonces, regresa a lo que había ejercido desde que la trafican, que es el trabajo sexual. Y ahí es donde ella construye una comunidad de putas. Y donde aprende a alzar su voz, a hacerse escuchar, porque además es una mujer trans, ¿no? A alzar su voz, a evidenciar su lucha, y ella dice, y me gustó mucho lo que dijo en esa conferencia, porque ella se paró delante de las cámaras con un chaleco que decía que ser puta era un trabajo honesto y honrado, ¿no? Y estaba orgullosa de serlo. Se paró con la bandera trans y se paró delante de todo el mundo a decir, yo no soy una persona culta. Yo nunca fui a la escuela, yo no soy académica, yo nunca estudié una carrera fuerte, y por eso se me dijo que yo no podía hablar y que no se me podía escuchar en este contexto, que no se me podía escuchar de lo que hablaba, que no se me podía entender lo que yo quería decir porque no sabía hablar. Y así lo dijo, ¿no? Y que se vayan a la mierda, porque ella tiene todo el derecho de hablar. Ser académica o no le quita el derecho de opinar, el derecho de expresar su lucha, de luchar y de hacer escuchar sus derechos. Y a mí me chocó bastante, me hizo dar cuenta de que hay muchas cosas que nosotros tenemos internalizadas respecto a los contextos de otras personas, ¿no? Y aquí, en el texto de Miluska, que ha escrito Campuzano, también se evidencia mucho que es que no somos más que o sea, nos relegan a una identidad, nos relegan a una etiqueta, y somos mucho más que eso, somos personas completas. Y a pesar de que Miluska se trata de la historia de la muerte de ella, ¿no? De cómo la asesinan, trasciende mucho más allá, ¿no? Y otra vez estoy diciendo que es un curso de escritura y ustedes me hacen hablar de... Ya, ok, sigamos leyendo los comentarios. Eso pasa porque se cree que la cultura está ligada a la academia y nica, pues la calle, las peluquerías, los telos, las discos, las esquinas son cultura para las trans. Es que es cultura, claro. Yo creo que la historia no trata solo de su muerte, sino sobre sus vínculos con las compas, las relata como nostalgias, que claro, estamos hablando del contexto completo de Miluska, de todo su contexto social, de toda su vivencia, nos está haciendo ver a través de sus ojos lo que ella vivió en muy pocas palabras, porque esto no es un texto largo. Y a la vez hemos compartido la vivencia de Miluska, ¿no? Al haber leído este texto. Exacto, somos más que una etiqueta. Ajá. Es que eso, puedes no ser académico, pero eso no significa que no tengas de qué hablar o que no puedas expresar tus sentimientos de alguna forma artística, es cierto, ¿no? Ok, regresando otra vez al tema. ¿Qué emoción, finalmente, qué emoción nos deja la lectura? ¿Qué emoción nos transmite después de haber iniciado y haber terminado la última palabra del texto? ¿Con qué emoción nos quedamos? Hola. ¿Me escucharon la pregunta? Con la muerte, dice. Con esa, o sea, no con qué hecho nos hemos quedado, sino con qué emoción. Ojo, con qué emoción. Adriana. Hola, nos
por ahí leía o escuché que decían que era como, les parecía como muy fuerte, ¿no? O muy emotivo, todo lo que contaba, todo el proceso, como el viaje, de volver a encontrarse con sus compañeros y todo. Pero yo, cuando lo he terminado de leer, he sentido como mucha emoción en sí, o sea, como que esta cosa de disfrutar el texto, no podía sentir algo más que rico está escrito, ¿no? No creo que Ok. ya después han venido los sentimientos frente a la historia, pero la manera en la que está narrada la historia de Miluska, que es como un texto súper cortito, pero con un montón de detalles, un montón de espacios, varios personajes, creo que sobrepasó, por lo menos a mí, en cuanto a emoción, a toda la trama. No es que la trama no me haya gustado, pero la manera en la que está contada para mí pesó un montón. Eso, yo me quedo con eso. Claro, es bastante válido, en realidad bastante válido. De hecho, que el texto en sí te haya llamado tanto, te haya provocado esa emoción. Edgar. ¿Qué tal? Sí, a ver, respondiendo un poco a la anterior pregunta también, ¿no? Creo que el tema central del texto, de este texto de Miluska, es precisamente la muerte, ¿no? Y en esa medida, porque a mí un poco como que me conflictúa, ¿no? En esto, bueno, llevo años investigando nuestras literaturas, ¿no? Hablo de literaturas de maricas, de machorras y de trabas. Y la pregunta recurrente siempre es este hecho de que si nuestras literaturas son o no universales, ¿no? Para lectores universales. Y entonces, Miluska de algún modo, bueno, a mí me da como una respuesta, ¿no? La muerte es el tema, entonces viene siendo literatura universal, ¿no? Entonces, no tiene nada que envidiarle, no sé, pues, a los premios internacionales, etcétera, ¿no? Pero también es una literatura militante, ¿no? Desde Giuseppe Campuzano. ¿Y por qué? Porque la muerte como el gran tema de este texto, pero también en lo militante, o sea, es una muerte muy particular porque, bueno, todas que estamos en el gremio LGBT, etcétera, conocemos de la revictimización, el hecho de que a las compañeras trans no respetan su identidad, no las respetan ni su memoria, ni en la muerte, ¿no? Que en el texto está, ¿no? O sea, el tema, la familia, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Y es, no sé, me gustó tanto porque, claro, nos preguntamos siempre, ¿no? Por la muerte, ¿qué hay después de la muerte? Y viene una voz trans, ¿no? A contarnos sobre esta muerte en particular, ¿no? Pero, y a resolver también estas preguntas universales, ¿no? Sobre la muerte en general. Bueno, básicamente eso. Sí, sí, concuerdo. Y es que el tema del asesinato a entidades trans es como un susurro gritado, ¿no? Todos sabemos qué sucede, todos sabemos qué pasa, pero no se habla, pues, o sea, no se conversa. Solamente se conversa dentro del entorno LGTB y con las justas, ¿ah? Porque donde más se conversa es en el entorno y en los grupos de personas trans, travestis, ¿no? Entonces, es por eso que este tipo de textos, y de hecho los textos activistas LGTBI cobran importancia en este contexto actual, porque ya podemos hablar de estas cosas, o sea, ya no estamos en riesgo de que al escribir un texto así me va a buscar la gente a matar, o sea, sí, pero creo que cada vez hay menos miedo. Cada vez hay menos miedo a agarrar y hablar de estas cosas, porque de alguna manera u otra nos van a escuchar. De alguna manera u otra nos van a escuchar, quieran o no quieran. Y lo vamos a poner de todas las maneras que podamos, ¿no? Entonces, este texto así militante, como tú lo dices, también es importante, porque así sea un texto ficticio, donde narra una historia de amor, es un texto militante, por el mismo hecho de existir. No hay mucha literatura LGTBI, de hecho nuestra existencia misma es militancia. Existimos a pesar de que, o sea, porque existimos porque existimos, a pesar de que a la gente no le guste, nosotros existimos porque sí, ¿no? Entonces, ya de por sí eso es militar, ¿no? En mi opinión personal, ojo, no quiero
imponer tampoco nada, ¿no? Pero en mi opinión personal, y yo siento que las personas LGTBI, por el hecho de existir, ya militamos. Porque a mucha gente nuestra existencia misma les produce asco. Y el nosotros, el sabernos, el asumirnos, el agarrar y decir, pues sí, yo soy, incluso si no salgo del closet, incluso si solamente me asumo internamente, ya es un hecho rebelde, ¿no? Por así decirlo, anarquista, en este sistema tan cis con C, heteropatriarcal, ¿no? Bueno, vemos aquí, desahucio, otro sentimiento que les produce, desahucio, sí, emoción, nostalgia, nostalgia por no sentir lo que es el resto, ¿sí? Ronald dice, siento que hay un tono celebratorio sutil que subvierte una lógica fatalista. A pesar de que Miluska haya sido asesinada, trasciende, tiene voz a pesar de haber fallecido y habla de una comunidad. Sí, sí, también podría ser visto así, es muy válido. Siento como una despedida de este gran personaje Miluska, sus últimas acciones y acompañamientos, ya sea viva o muerta, y queda como espíritu o ente narrador de reclamo, no explícito ante este suceso. Sí, 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 definitivamente se evidencia mucho este reclamo que hace del por qué, ¿no? O sea, en el mismo hecho en el que narra, por ejemplo, cuando habla de la Pepa y de su vida y cómo se vio interrumpida injustamente, ¿no? Me he quedado con curiosidad de saber más sobre las personas trans. Sentí un vacío de no saber más sobre la vivencia, el sentir a raíz de las experiencias diarias de un contexto de persecución y matanza a las compañeras trans. Sí, es que no hay mucha literatura de esto y para esto es que nosotros estamos tratando de impulsar a que escriban porque no tienes que ser Mario Vargas Llosa, no tienes que ser Mario Benedetti, no tienes que ser ni siquiera Joseph Campuzano para escribir, no tienes que ser un gran personaje para escribir. Toda historia que se cuenta es importante. Tu historia personal, la historia que tú cuentes es importante, ¿no? Es un ejemplo, digo porque son los más, porque estamos hablando de los premios, pues, ¿no? Pero sí, o sea, hay escritores y escritores, y no significa que porque tengan un reconocimiento internacional tengan que poner la norma o tengan que hacer lo que nosotros tenemos que leer, o sea, en el tema de la literatura y el arte hay una subversión que nosotros tenemos que ir estableciendo y hacer espacio en el mercado, o sea, y eso es a lo que iba con la literatura, sobre todo la literatura trans, es que la misma aparición de esta es necesaria. Tenemos que aparecer. Levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Perdón, no vi. Ángela, creo. Yo, Alex. No, es que me parece que Vargas Llosa es la cosa más machista del planeta, ¿no? Entonces, por favor, Vargas Llosa no, porque inclusive a las mujeres no les permite ingresar, imagínate a la comunidad LGTBI, entonces creo que no es, de repente, ¿no? Que sea un ejemplo, porque sí va con esa línea, ¿no? Claro. No, o sea, ¿qué es lo que iba? No los pongo como ejemplo. De hecho, yo reniego mucho de la academia, muchísimo. Y mi pensamiento también es, en parte, que la literatura debería ser gratuita, ¿no? Pero eso ya, temas personales. ¿Qué es lo que sucede? Que en todo lado nos vemos invadidos y bombardeados por los medios, por estos grandes, entre comillas, artistas, escritores. Y muchas veces nos vemos socapados por ello, ¿no? A lo que quiero ir, el punto al que quiero hacer súper importancia, no es a la persona en sí, sino que tenemos que escribir. Tenemos que empezar a escribir nuestras vivencias. Y tenemos que dejar el registro. Porque hay gente a la que le hace falta este tipo de textos, ¿no? Miluska sabe llegar a un montón de personas. Dentro del contexto LGTBI, tanto como fuera, ¿no? Hacernos un espacio en el mercado es una lucha, mayormente en el reconocimiento, pero no en la atribución, definitivamente, sí. Ya de por sí somos todo un personaje, sí, definitivamente. Y tenemos mucho que sacar porque nuestras vivencias son muchas. Y nuestras luchas, mucho más. Entonces, yo les animo a escribir. Les animo con mucha fuerza a escribir porque es necesario, es importante, y sobre todo como personas trans y LGTBI, reivindicarnos y contar nuestras propias historias. Ya no dejemos que otros cuenten nuestras vivencias, porque no es justo. O sea,
No saben lo que vivimos, no se les pasa por la cabeza, no son capaces de comunicar ese sentimiento que nosotros tenemos. Entonces, escriban. Ese es el mensaje final. Escriban, 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 escriban. Porque quien no practica, no aprende. Eso es todo.